Hello, good morning, students of 8th grade. This is the English class corresponding to week 29. Welcome everybody. Bienvenidos a todos a la semana 29. Esta es la clase de inglés. For you guys of 8th grade, para ustedes alumnos de octavo año de básica. Okay. El tema propuesto para esta semana es Drugs Effects, el efecto del consumo de drogas en los seres humanos. Ese va a ser el tema o the topic para esta semana, Drugs Effects o Drug Effects. Así que vamos a disfrutar de este tema. Vamos a ver primeramente el vocabulario para saber pues de qué estamos hablando. Y bueno, también vamos a leer juntos algunos datos importantes sobre el consumo de drogas y el efecto que este puede tener en las personas independientemente de la edad que tenga el consumidor. Leemos la introducción. Aquí dice que a drug, ¿verdad? Primero leamos el vocabulario, pues creo que lo primero que debemos saber es o relacionarnos con las palabras que vamos a aprender. Tenemos aquí entonces, agrandando un poquito, tenemos aquí drug. Recuerde que donde pongo la marca va el acento. Drug nos referimos a toda sustancia, ¿verdad? Psicotrópica que tiene un efecto o tiene un efecto adictivo en las personas y por supuesto dañina para los seres humanos. Nos referimos a drug. No hay una sola droga, hablamos de diversos tipos. En esta clase vamos a hablar de dos en particular. Tenemos marijuana. Marijuana. Hablamos de la marihuana, ¿verdad? Que es simplemente aquella droga que se obtiene de la planta conocida como cannabis. ¿Sí? Una planta de la cual se obtiene esta droga. La siguiente, crack. Tenemos crack, ¿verdad? El crack no es otra cosa más que la cocaína en estado sólido. Comúnmente, la cocaína que se obtiene de la hoja de la coca o la pasta de coca, esto viene de una planta que se llama coca plant, ¿verdad? Cuando la cocaína se produce en estado sólido, se la elabora a modo de piedras, como ustedes pueden verla aquí. Esta piedra es como quien dice miles y miles de partículas de cocaína hecha algo sólido, ¿verdad? Cuando la cocaína se presenta en esta versión, se llama crack. ¿Sí? Es decir, no es una droga líquida, sino una droga sólida en esa presentación. A eso se le llama crack. Tenemos cocaine. Cocaine, hablamos de la cocaína. Como ya mencionamos, de la planta que se llama coca, proviene o se obtiene la pasta, ¿verdad? Con esa polvo o pasta se elabora la cocaína o el clorhidrato de cocaína, ¿verdad? Que es una sustancia adictiva que tiene efectos negativos en el ser humano después de su consumo. Eso vamos a ver en esta clase. Siguiente palabra es weed. Mire que aquí la doble E suena I. Weed, hablamos de la hierba. Esto nos hace pensar nuevamente en la planta llamada cannabis o marihuana, ¿verdad? Una vez que se desprenden las hojas de esta planta, ¿verdad? Esta de aquí es conocida en el argot popular como weed o hierba. A eso se lo conoce como weed. Hemp, por supuesto, si alguien quisiera sembrar un árbol de marihuana, necesitaría una semilla y a esa semilla se le conoce como hemp. Por ende, el nombre del árbol tiene ese nombre, hemp. Todos sabemos que de ahí se produce la marihuana o cannabis. Seguimos con substance, nos referimos a cualquier sustancia. Por ejemplo, hablábamos de que hay drogas sólidas como el crack,
¿verdad? También drogas de manera física, como las hojas de marihuana, ¿verdad? Que comúnmente las personas la inhalan por la boca mediante un cigarrillo o algún otro elemento para introducir la sustancia al cuerpo humano. ¿Sí? En este caso esta sustancia sería sólida. Hay personas que a veces toman la hoja, la coca en estado sólido y la diluyen o la derriten y la convierten en droga líquida, ¿verdad? Entonces aquí la sustancia sería líquida y lo que hacen las personas adictas a esta sustancia es que cogen una jeringuilla, ¿verdad? Y, inyectan en el organismo, ¿verdad? Esta droga para sentir sus efectos de manera inmediata. Entonces ya hemos visto lo que es substance o sustancia. ¿Qué tienen en común estas dos drogas, ya sea de marihuana o de cocaine o cocaína? Que ambas son addictive con doble D, addictive. Sí producen adicción en los seres humanos y por ende su consumo constante puede llevar a los seres humanos a enfermar su sistema nervioso, que por lo general se encuentra en el cerebro de las personas, y eso puede incluir un sinnúmero de enfermedades en las personas, sobre todo enfermedades de carácter nervioso, mental y alteraciones en el comportamiento. The coke plant, ya vimos que era la planta o el árbol de donde se obtiene el clorhidrato de cocaína o la cocaína, y que ya se elabora en diferentes presentaciones, como hemos visto, sólida, ¿verdad? O puede también derretirse y se convierte también en una droga líquida, lo cual no ocurre con la marihuana, que es una sustancia que simplemente se tritura la hierba y la persona la consume, ¿verdad? Muy bien. También en esta clase le daremos un poco de espacio a la lectura, por eso vamos a ver un fragmento de un poeta famoso y una obra literaria famosa también que recomiendo que muchos investiguen si no la conocen. Entonces más adelante veremos vocabularios como poet, que es un poeta, poet. We have a ghost, hablamos de un fantasma, ¿verdad? Sí, hablamos del espíritu de una persona que supuestamente sigue viva después de la muerte. We have chain, tenemos cadenas. Ustedes se darán cuenta, por ejemplo, que en El fantasma de la ópera, que es una obra de la cual hablaremos ya mismo, el fantasma tenía cadenas. Entonces, si las cadenas son físicas, es bastante raro que un fantasma, que es un espíritu y que no es físico, pueda llevar cadenas. Vamos a ver illegal. Cuando hablamos de droga, hablamos de algo ilegal, ¿verdad? Illegal, por ejemplo, el consumo y el tener en nuestro bolsillo cocaína o marihuana en una dosis que la ley no lo permite, nos hace a todos personas que estamos violando la ley. Y si somos sorprendidos en posesión de droga, pues podemos terminar teniendo problemas con la justicia, incluso ser llevados a prisión. Por eso siempre se recomienda ni siquiera el consumo de estas sustancias e incluso el evitar el porte de estas sustancias, incluso si queremos hacerle un favor a un mal amigo que nos pida que le tengamos una de estas sustancias. Aunque no la consumamos, el portar estas sustancias, cocaína y la marihuana o weed, es un delito que se paga con cárcel. Por eso invito a todos quienes escuchan este video a pensar no solo en los efectos de las drogas, sino también en las consecuencias que puede tener en nosotros y en nuestra familia el consumir o portar y por ende el vender
estas sustancias? Pues el vender o el expender droga, por supuesto que es un delito en nuestro país y en la mayor parte de países del mundo. En gran parte porque cuando uno vende una sustancia de estas a alguien, los efectos, effect, mire que la primera es como una I, effect, los efectos son muy dañinos y perjudiciales, ¿verdad? Existen drogas que pueden causar, por ejemplo, demencia o locura, pérdida de la memoria, impotencia, problemas cardíacos, etc. Sin hablar pues de los problemas legales en los que uno puede meterse por consumir, por portar, por vender o por andar con personas que tienen este tipo de negocios o adicciones. Los efectos comúnmente son long term, a largo plazo, y también a corto plazo. Hay personas que cuando consumen una droga solamente se quedan con los efectos agradables que según ellas tiene a corto plazo una droga, pero no piensan en los efectos a largo plazo. ¿Y cuáles son esos efectos? Pensemos un momento en la marihuana o en la cannabis. Tiene una forma más o menos parecida a esto, pero es de color verde obviamente, ¿no? Vamos a suponer que esta es la hoja de la marihuana, ¿sí? ¿Qué efecto o qué particularidad podemos decir de esta droga? Por lo general la marihuana tiene un efecto analgésico, ¿verdad? O sea, puede calmar ciertos dolores. Es un painkiller, tiene efectos analgésicos y también tiene efectos relajantes. Tiene relajantes efectos en quien la consume. El asunto es que al ser una droga, esta afecta directamente al sistema nervioso central que está en el cerebro de una persona, de la persona que consume la droga. ¿Sí? Entonces relaja tanto el sistema nervioso que por supuesto tiene efectos negativos en el cerebro de las personas. Se sabe de personas que consumieron drogas en los años 70 y hoy siguen viendo los efectos relajantes de esta droga. Es decir, siguen tal vez deambulando sin saber quiénes son, han perdido la memoria. De hecho, este es uno de los efectos del consumo de marihuana a largo plazo. ¿Sí? Algo diferente pasa con la cocaína, de cocaine, que como ya vimos tiene diferentes presentaciones, ¿no? Por lo general se elabora en forma de roca o en estado sólido. Ya vimos que puede ser diluida y convertida en droga líquida, la cual es inyectada por muchas personas al torrente sanguíneo mediante estas inyecciones. ¿Sí? A diferencia de la marihuana, la cocaína tiene efectos estimulantes. Pero nuevamente, el detalle es que no solamente nos estimula como nos estimula un café o como nos estimula una buena comida. No, nos estimula tanto el sistema nervioso que puede tener en nosotros también efectos agresivos. ¿Sí? Por lo general, cuando usted ve a una persona que actúa de una manera demasiado agresiva, que no se entiende por qué, no puede descartarse que no haya probado esta sustancia. Si hablamos de la marihuana, recuerde que esta no tiene efectos agresivos, tiene efectos relajantes y efectos analgésicos, ¿verdad? Sin embargo, la cocaína tiene un efecto diferente
Es un estimulante del sistema nervioso central y puede causar en la persona efectos o lapsos de agresividad, por lo cual esta persona puede agredir a cualquier persona y por supuesto al afectar al sistema nervioso central puede crear en la persona la sensación de que posee un poco más de fuerza o energía que lo normal al ser estimulante, pero en realidad su fuerza no aumenta. Lo que aumenta es únicamente su resistencia a ciertas cosas. Pero a corto plazo se ven las consecuencias de quienes consumen este tipo de sustancias. ¿Sí? A diferencia de la cocaína, la marihuana comúnmente se tritura y sus hojas, ¿verdad?, se consumen mediante cigarrillos, ¿verdad? Es decir, debe de ser quemada por el consumidor para que ésta, a modo de vapor, pueda entrar no solamente a los pulmones, sino que también afecta el sistema nervioso que está en el cerebro y por supuesto el sistema otorrinolaringólogo, es decir, nariz, boca y garganta. Todas esas repercusiones tiene la persona que ingresa en su cuerpo esta sustancia. Sin embargo, eso no ocurre con la cocaína, ¿verdad? La cocaína, ¿verdad? Se puede consumir. Esa no se convierte comúnmente en vapor, sino que hay quienes la consumen directamente, se la meten a la boca, o sea, como que fuera una comida más, ¿verdad? Hay quienes la aspiran, hay quienes la inhalan, es decir, el polvo lo aspiran mediante la nariz, ¿verdad? Y por supuesto, hay quienes también, como ya vimos, la consumen de manera líquida a través de inyecciones y así las insertan en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Directamente a la vena. Estas cosas no ocurren comúnmente con la marihuana, ¿sí? Hemos visto entonces los efectos que tienen estas dos drogas. Hay muchas más, tal vez usted ha conocido de muchas otras, como Creepy, como Plo, etcétera, ¿verdad? En realidad sí existen más, no vamos a tomarnos toda la hora explicando todos los tipos de drogas, pero comúnmente lo que tienen en común todas es que todas son o todas tienen sustancias adictivas, ¿verdad? Es decir, llega el momento en el que si usted deja de consumirlas, usted puede hasta enfermar, ¿verdad? Porque su cuerpo comienza a sentir que depende de estas sustancias para poder llevar una vida normal. Y si usted no la consume, va a empezar a ver las consecuencias, ¿verdad? Y a sufrir lo que se conoce como síndrome de abstinencia, es decir, los efectos de no consumir las drogas que comúnmente alguien estaba acostumbrado a consumir. Disculpen si los dibujos están feos, si las palabras no se ven bien, pero antes de hacer las actividades de aquí abajo, creo yo que teníamos que dar una explicación breve de lo que son las drogas, sus efectos y también cómo estas se encuentran, ¿verdad? Vamos a borrar acá unas cositas que tenía antes de hacer la actividad con ustedes, la hice yo. Por eso es que ustedes ven ahí que hay algunas palabras ya puestas. A veces con un solo clic se borra todo, pero ahora me está pidiendo que borre prácticamente de poco a poco y es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué tanto recuerda usted de la clase de hoy? Vamos a ver qué tanto recuerda. Hablamos de dos tipos de droga, ¿no? Marijuana and cocaine.
ambas diferentes, pero ambas adictivas y que hacen mucho daño. Hablemos de marihuana. ¿Se acuerdan? Esa podía ser fumada o que también podría ser. ¿Qué pasa con la droga esta? La marihuana puede ser fumada, ¿verdad? Pero también puede ser consumida. Hay personas que la consumen como que fuera un alimento más. De hecho, hay personas que mastican, ¿verdad? La hoja de cannabis o mastican también la hoja de la coca. Algunos lo hacen por razones culturales o ancestrales, no porque sean adictos a estas drogas. Pero también puede decirse que la marihuana se puede consumir o comer en ciertos casos, en ciertas personas, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuál era la planta que venía de coca plant? ¿O cuál era la droga que venía de la coca plant? Por supuesto, cocaine. Esta es eh, la droga que proviene o la sustancia que proviene de la hoja de la coca o del árbol llamado coca plant. Hablando de cocaína, ¿se acuerda cómo se llama la cocaína cuando viene en estado sólido? Se llamaba crack, ¿verdad? Esa es la cocaína en versión sólida. Viene así como un pedazo de hielo o una piedra, por eso se le llama crack, ¿verdad? Es la cocaína en estado sólido. Pues vamos a hablar de marihuana. ¿Cómo se llama la semilla o el árbol de de donde se obtiene la marihuana? ¿Se acuerdan? Se llama hemp plant. ¿Sí? Se llama hemp plant o cannabis, que es el árbol de donde se obtiene la marihuana. ¿Cuál es el problema con la cocaína? Bueno, ya vimos que había muchos, destruye el sistema nervioso, daña el cerebro, causa adicción y es la que vamos a poner aquí, ¿verdad? Cocaine is an addictive drug. En realidad, la mayor parte de las drogas son adictivas, a no ser que sean recetadas por prescripción médica, aunque la cocaína pues no está en ese grupo, ¿no? Hay doctores que sí prescriben marihuana o cannabis para aliviar dolores fuertes. Hablando de marihuana, ¿se acuerda de cómo se llama a la marihuana cuando se habla de la hoja? Se la conoce como weed o hierba. En realidad la palabra weed significa hierba o monte, pero en el habla popular, ¿verdad? A la marihuana también se le conoce como weed. Así que si usted ve a personas escribiendo eso, ya sabe qué es lo que está queriendo decir o transmitir. Yo personalmente he visto a personas escribir esta palabra en la pared y como no dice droga o no dice marihuana, creen que la gente no sabe de qué están escribiendo. Too much intake of. Si usted consume el consumo excesivo de coca, y hablamos que puede causar problemas de memoria, pues toda droga destruye el sistema nervioso que se encuentra en el cerebro, ¿verdad? And the power form of cocaine can also be referred to as la forma más poderosa de la cocaína, ¿verdad? Por supuesto también nos podemos referir a la coca, ¿sí? Es la forma más poderosa en la que comúnmente se habla de la cocaína, ¿sí? Hay una palabra que se repite, así que vamos en la número 7, a omitir coke y pensemos en otra palabra que pueda caber aquí, ¿verdad? ¿Se acuerda que había una droga en particular que relajaba demasiado el sistema nervioso? Y esa droga no es la cocaína, sino es
la marihuana. Sí, tiene un efecto calmante, relaja, pero relaja demasiado que puede hacer que el cerebro se dañe, mate neuronas y finalmente destruya algunos tejidos que ayudan a la memoria en el cerebro. Así que en las 7 nos equivocamos, no era coke, sino marijuana. Porque en realidad la cocaína tiene otros efectos. No relaja el sistema nervioso, al contrario, lo estimula tanto que puede volvernos personas agresivas. En esta actividad vamos a poner T para true. Vamos a poner T para true o cierto y F para false. Y la F para falso, false. ¿Verdad? Yo no voy a poner nada aquí. Simplemente voy a poner o un visto o una cruz luego de leer cada oración. Y usted será quien ponga aquí T o F, aquí en este recuadro. Veamos la primera. Cocaine can cause you to hear and see things that are not there. La cocaína tiene efectos alucinógenos. Puede hacer que una persona vea o escuche cosas que no están ocurriendo. Bueno, toda droga puede tener ese efecto, más la cocaína que la marihuana, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner false, porque aunque la cocaína puede tener efectos alucinógenos, no es tanto como la marihuana. En realidad la marihuana sí puede hacer que una persona vea cosas o escuche cosas que en realidad no ocurren. Veamos el siguiente. Marijuana does not have any long-term effects. La marihuana no tiene efectos a largo plazo. Por supuesto que esto es falso, ¿verdad? False. Yo pondré aquí false. Porque toda droga tiene a largo plazo efectos negativos. En el caso de la marihuana, pues daña el cerebro al igual que la cocaína. Both marijuana and cocaine can cause your heart rate to speed up. Tanto la marihuana como la cocaína pueden afectar nuestro corazón, a tal punto que pueden acelerar el ritmo cardíaco. Por supuesto que sí. Yes o true. Usted ya sabe qué poner entonces aquí. Si pongo visto es porque es true. Sí, ambas drogas pueden causar ese efecto. Muchas personas adictas a las drogas han fallecido por ataques cardíacos, porque estas drogas han acelerado tanto el ritmo cardíaco que finalmente estos dejaron de moverse o de funcionar y la persona murió. Cocaine is not addictive. La cocaína no es adictiva. Of course, this is wrong. Toda droga es adictiva y se convierte en dueño o amo de la persona que la consume. Por eso, si usted no quiere ser esclavo de una droga, lo mejor es no consumirla. Nunca. Cocaine can destroy the inside of your nose. Recuerdan que la cocaína también se inhalaba o se aspiraba por la nariz. Imaginen una persona que haga eso siempre. ¿Qué va a pasar con sus fosas nasales? Por supuesto que puede destruir. So the answer is yes or true. La cocaína puede destruir en la parte interior de nuestra nariz. Illegal drugs are allowed or approved by the law. Las drogas ilegales están aprobadas por la ley, dice aquí. Por supuesto que no. Porque la marihuana, la cocaína es una droga 100% ilegal. Mientras que la marihuana es legal su consumo en algunos países y en muchos países es legal su consumo, pero como medicina. Así que las drogas ilegales no son aprobadas por la ley. ¿Sí? Illegal drugs can affect persons' activities and have serious effects on the body. Las drogas pueden tener efectos negativos en las personas, por supuesto que sí. True. Una persona bajo los efectos de la marihuana, por ejemplo, puede recibir tal vez muchos golpes y no sentir nada.
Pero eso ocurre en el momento. Al día siguiente va a sentir todos los estragos de los golpes que recibió. Esto lo estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Y imagínense si en la golpiza de esa persona tal vez se rompió una costilla o se rompió una cadera. Al día siguiente va a ver los efectos. Lo mismo ocurre con una persona que es adicta a la cocaína. Tal vez esa persona se vuelva agresiva, maltrate a alguien, la agreda o probablemente se lastime ella misma y como está bajo los efectos de la droga no siente los efectos en el momento, pero al día siguiente va a ver lo que ha hecho, va a ver a quién golpeó, va a ver a quién agredió y probablemente afronte problemas y dificultades. Hasta aquí llegamos con este asunto de drugs. No, yo no soy docente de ciencias naturales ni de biología, pero he hecho lo que más he podido para que ustedes tengan claro los efectos de las drogas, que es el tema que proponía la docente en esta semana. Ahora hablemos un poquito de literatura. El fantasma de Canterville, de Canterville Ghost, es una obra literaria de un autor, ¿verdad?, británico llamado Oscar Wilde, ¿verdad? Esa obra literaria ha inspirado obras de teatro, películas, series de televisión. Vamos a leer un poco más sobre eso. Oscar Wilde, el autor del Fantasma de Canterville, was a British writer. He was famous because of his great talent to write fantasy novels. Esto es lo que escribía el señor, novelas de fantasía. Moreover, he wrote poems inspired by Shakespeare's work. Aunque él era muy talentoso, él no negaba que tenía la influencia de otros poetas como Shakespeare. He was popular because he had a unique way of dressing and thinking. Este señor era especial y era conocido porque se vestía bastante raro. Tiene una forma de vestir bastante especial y una forma de pensar diferente a lo normal. One of the most famous tales is the Canterville Ghost. Una de sus obras más famosas es El Fantasma de Canterville. ¿De qué trata El Fantasma de Canterville? The story is about a ghost. La historia trata de un fantasma who lives in a castle in Canterville, England. Ese fantasma vive en un castillo, ¿no? An American family, mother, father, and daughter, and two twin boys, buys the castle, but they ignore the warning of the ghost of Lord Canterville, who walks in the castle with change on his feet. Hay una familia que vive ahí, ¿verdad? Papá, mamá, la hija y dos niños gemelos, ¿verdad? Y ellos han empezado a recibir supuestamente avisos del fantasma de Canterville. Una persona murió ahí, ¿verdad? Y esa persona supuestamente vive y tiene cadenas en los pies, este fantasma, ¿verdad? Entonces, no sé si él es fantasma, deberían ser fantasma también las cadenas, para que le queden. Pues un fantasma supuestamente es invisible, ¿cómo puede tener cadenas? Pero bueno, es simplemente una historia, un cuento. Sigamos entonces. This lord killed his wife 300 years ago, and his spirit couldn't leave the castle. Dice que este fantasma pertenece a un hombre que hace 300 años mató a su esposa. Aunque el hombre murió, su espíritu, según el autor, sigue vivo ahí en el castillo, ¿verdad? Y no puede salir. The ghost tries to scare the family, but the children of the house joke about it. Aunque el fantasma intenta molestar a la familia, lo único que consigue es que los dos niños, de los cuales ya hablamos, los dos mellizos o gemelos, solamente se burlen de él. No le tenían miedo. Virginia, who is the youngest, helps Lord Canterville find peace for his soul.
Se nos dice que la pequeña niña o la hija del matrimonio que se mudó a este castillo finalmente ayudó al fantasma a encontrar la paz. In the end, the ghost could find peace after his death and the family lives in the castle for many years. Finalmente el espíritu encuentra paz, ¿verdad? Y logra estar tranquilo con sí mismo. Eso es lo que nos cuenta aquí esta historia. ¿Qué les parece si completamos estas oraciones con algunas palabras que aparecían en lo que acabamos de leer sobre el fantasma de Canterville? ¿Se acuerdan quién inspiró a las obras de Wiley? Fue Shakespeare, ¿verdad? ¿Y quién fue Shakespeare? Fue otro poeta. Entonces, fue otro poeta el que inspiró las obras de Wiley, el creador o el autor del fantasma de Canterville. He was also famous because he used, ¿se acuerda por qué era él famoso? ¿Qué usaba él? Él usaba ropas raras, ¿verdad? Él usaba ropas diferentes, un tanto especiales, diferentes a lo que hace la mayor parte de las personas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿podríamos describir juntos a Oscar Wilde? Sí, podemos hacerlo leyendo aquí, ¿verdad? Aquí nos dice que él fue un autor británico, ¿verdad? Y también escribía novelas y era conocido por vestir de manera extravagante. Entonces, ¿qué podemos decir de Oscar Wilde? Bueno, que él fue un novelista. He was a novelist. ¿Qué escribió él? Él escribió El fantasma de Canterville. ¿Verdad? Y fue famoso también por su ropa especial. ¿Se acuerdan cuántas personas, how many people, cuántas personas vivían en la casa? Acuérdense que estaba papá, mamá, la niña y los dos mellizos. So, 5 people lived in the family. Claro, podríamos añadir al fantasma, aunque el fantasma en sí no es una persona. ¿Y por qué estaba el espíritu en la casa, en el castillo? ¿Se acuerdan que no podía encontrar él? Había algo que no podía encontrar. Él no podía encontrar la paz. Supuestamente pertenecía a un hombre que había matado a su esposa. Entonces, por haber hecho eso, ya después de muerto, seguía sintiendo que no tenía paz. He couldn't find peace. ¿Sí? Ha sido interesante hablar de estos dos temas en esta clase de estudiantes. Para mí ha sido un placer conversar con ustedes y espero haberlos ayudado a entender un poco más también este tema sobre el consumo de drogas. Vamos, aunque no es una clase de ciencias, pues es una clase de inglés. Son los temas que propuso la docente y estamos trabajándolos junto a ustedes. Y particularmente a mí me ha dado mucho gusto compartir esta clase de la semana número 29 con ustedes, estudiantes. I thank you, each one of you, for your attention. Les agradezco a todos por su atención. We will continue the next week. Seguimos la próxima semana. Goodbye, kids. Adiós.